Hace mucho, mucho tiempo, los estudios de cine eran una fuerza poderosa en donde se controlaba la cultura y la comunicación, y la sala de cine era el gran punto de encuentro, información y entretenimiento. El tiempo ha pasado y la tecnología ha avanzado, y ahora son las tecnológicas las que llevan el control del discurso público. En medio del caos del cambio de control tenemos a David Ellison, quien llegó como el salvador de Paramount, pero que al tratar de comprarse también un Warner, podría ser el dueño de las 2 torres de agua más famosas de Hollywood. ¿Qué tan conveniente es la consolidación de tanto poder en una sola persona? De eso y más vamos a hablar en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenido a The Dailies, el mejor programa de análisis de industria en donde no necesito vender mi conocimiento a medios respetables en radio o televisión, porque la credibilidad nos la hemos ganado a pulso. O a ver, ¿a quién le vas a creer? ¿A un analista que habla bien de todos en un noticiario? ¿O a un tipo desconocido en internet? Exacto, pero bueno, vamos a empezar con este tema. Y un pequeño aviso o una nota al pie de página. Y es que, o mejor dicho, en vez de al pie de página al inicio del video, quiero mencionar que el enfoque del guión de esta entrega era un poquito distinto. Yo ya tenía el texto, iba a grabar y usualmente prefiero dejar descansar el guión un rato antes de que empiece a hacer el programa y la grabación para verlo con una visión más analítica, hacer correcciones y de pronto, ¡puf!, que sale el anuncio y no solo como un rumor de que Warner Bros. Discovery se pone a la venta. Bueno, así que hice lo que mejor sé hacer. Me puse a revisar un montón de fuentes, leer el anuncio para entender qué es lo que en realidad está diciendo y tener una mejor perspectiva sobre lo que viene en el futuro para la casa de los hermanos Warner. Y bueno, vamos a empezar por el principio y empecemos con el comunicado lanzado oficialmente el 21 de octubre por Warner. Esto ya no son rumores ni especulaciones como las que les encanta lanzar a los amigos de Penske Media a través de Deadline o del Hollywood Reporter y otros medios porque de repente dicen vamos a citar a fuentes cercanas y les encanta inventarse escenarios para generar clics. Y lo mejor es que rara vez pueden citar fuentes, en parte por la confidencialidad y por otra por el sensacionalismo que, pues, como sabemos, es lo que más vende. Y lo que el comunicado dice, tal cual, es que la compañía está buscando, y aquí lo vemos en su título, está buscando alternativas para maximizar el valor a sus accionistas. Eso no significa necesariamente que van a vender, pero bueno, si nos ponemos a revisarlo y todas las notas las van a encontrar con las ligas en la descripción del episodio y vamos a tratar de ver a grandes rasgos qué es lo que tenemos acá. Y resulta que Warner sigue con sus planes para separarse en 2 partes. Entonces, esto es lo primero que debe de quedarnos en claro. Es el plan que ellos con el cual han estado preparándolo desde hace bastante tiempo. Lo hemos reportado tanto aquí o en el podcast de Noticias de Tecnología Express. Y la cuestión es que ellos quieren hacer una cosa muy fascinante que se llama un fideicomiso Morris inverso. ¿Qué carajos es eso? ¿Quién es Morris? ¿Y por qué se hace un fideicomiso? ¿Y por qué es inverso, no? Básicamente en español cristiano es que una compañía se va a separar y va a vender la parte menos valiosa para deshacerse de cosas como impuestos extras o cargas para el comprador de quien se va a llevar la cosa que vale la pena. Y es que además este mismo comunicado, que es el que estamos viendo por acá, nos informa que están revisando estrategias debido a la llegada de ofertas no solicitadas que quieren llevarse el total de la compañía. Y bueno, aquí es donde uno podría recordar el chiste de una persona que le quiere comprar a alguien que está, a un vendedor en la calle, una niña, una señora, por ejemplo, que está vendiendo chicles, ¿no? Y de repente le dices, no, pues ¿a cuánto el chicle? No, a 2 pesos. Oye, ¿y si te compro toda la caja? No, pues es que si te vendo toda la caja, pues yo luego ¿qué voy a vender, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y podría parecer que eso es lo que está pasando y por eso están dando largas, en el sentido de que hemos tenido varias ofertas, pero pues nosotros de entrada no queremos todavía vender el estudio, ¿no? Y la cuestión es que hay que ver nuevamente qué es el discurso que se quiere vender. El comunicado no dice Warner está a la venta oficialmente, solo que queremos ver cómo a los accionistas les va a vender. Les va a vender, les va a llegar más dinero y nuevamente puede ser por una venta, no lo estamos diciendo explícitamente, pero estamos buscando maximizar las opciones, ¿no? Entonces no es como de que directamente es la única solución o la única respuesta y no solo se puede hacer de una manera, ¿no? La cuestión es que Warner, desde que llegó con la llegada de Zaslav y el asesor financiero John Malone, el cual muchos no mencionan, pero es quien ha estado detrás de este plan desde que fue la fusión de Discovery con Warner,
Pues resulta que compraron esta empresa, o mejor dicho, la fusionaron. Recordemos que, y me encanta porque aquí algunos compañeros me han dicho, oye, pero tú decías que Warner no se vendía. Pues decía que no se iba a vender en el momento que dije que no se iba a vender. En este momento no se va a vender. También vámonos a eso porque hay otros detalles económicos y legales que tienen que aclararse. Y la cuestión es que llegaron para hacer limpieza, John Malone y Zaslav, básicamente. Se hace la fusión. Recordemos que Warner era propiedad de AT&T. Antes de eso, no sé si se acuerdan, pero Warner también ha sido propiedad de America Online. ¿Se acuerdan de America Online? ¿Dónde quedó? O de Time, por eso era Time Warner. De Seven Arts también era parte, era propietaria antes del mismo Warner. Entonces, yo siempre digo que también no se vende, pero pues también Warner es la puta de todos. Literalmente se vende al mejor postor que existe en ese momento. Y en estos momentos no había un mejor postor hasta ahorita, ¿no? Y nuevamente, desde que se hizo la fusión de Discovery con Warner, la cuestión es que ellos querían hacer una limpieza de los recursos y hacer eventualmente una venta. Y su plan era hacer esta división para el 2026. Y cuando ya terminaran los límites establecidos por la venta de AT&T a Discovery y con los números más sanos, pues entonces iban a poder vender el estudio al mejor postor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de repente les llega un mejor postor antes? Y es que aquí es donde entra al juego el tiempo. Y más que ver lo que publican los medios, hay que entender qué es lo que están buscando que se comunique. Las supuestas ofertas de múltiples lugares para adquirir Warner son más rumores que realidades y son lanzados para ganar tiempo y elevar el costo de las acciones, las cuales han duplicado un valor que originalmente tenía de los 10 a los $12 y pues resulta que con esto se está elevando el valor de la empresa. Y en este momento yo digo que la acción está inflada gracias a lo que está pasando con las ofertas. Pero a ver muchachito, a ver cerebrito. Entonces no es cierto que Netflix o que Apple o que no sé, el mismo Salinas Pliego, imagínate TV Azteca comprando a Warner, se lo llevaran. Pues no. Y es que aunque ha habido interés por parte de NBC Universal anteriormente y ellos se veían como uno de los probables compradores a partir del 2026, porque nuevamente la venta no se puede hacer por detalles legales y financieros, el único comprador interesado, el cual ha hecho 3 ofertas hasta este momento, es David Ellison. Y ojo porque de repente nos enteramos de esto, pero esto ya lleva meses que se ha estado trabajando detrás y la información se está liberando nuevamente para los intereses económicos, ¿sí? Del capitalismo voraz que está por allá. Y la cuestión es que si nosotros nos podemos saber qué onda con David Ellison, quien de repente resultó que él solo tenía un estudio, y les recomiendo que vayan a checar, por ejemplo, su biografía, porque es uno de los nuevos mogules o de los nuevos, ¿cómo decirlos? Megamillonarios que tienen también su estudio. Pues después se compró algo que era Paramount. Y resulta que después de tener Skydance, que es con lo que él empezó, y nuevamente yo sí lo he llegado a defender en su momento porque es alguien que genuinamente tiene este cariño por el cine, por la producción, pues se compra un estudio todavía más grande porque de esta manera es más rápido a que yo hago crecer mi estudio en más de 10 años. Y aunque hagamos hecho producciones como películas de Top Gun Maverick, que precisamente la produjo Skydance, o varias de las de Misión Imposible, de las más recientes, pues no tienes una presencia tan marcada cuando eres únicamente un productor independiente a cuando ya tienes Paramount, que tiene historia. Carajo, las películas del Padrino de allá vienen y tienen librerías que incluyen Star Trek, creo que también incluyen Star Trek, y desde luego que deben de incluir Star Trek, ¿cómo olvidarlos, no? Pero pues básicamente con eso ha ido escalando gracias a billetazos con la presencia que tiene su estudio concretamente de Skydance Paramount, que es ahora como se les debe de conocer, y ahora resulta que quiere algo todavía más grande con el caso de Warner. Y es que lamento informarles a todos los que se hicieron las chaquetas mentales con el sueño de que HBO iba a ser parte de Netflix porque los iba a comprar esta empresa, pues resulta que eso que se estuvieron haciendo sirve más para protegerlos del frío que para concretar ese sueño chaquiro que tenían por allá. La cuestión es que las ofertas han subido de los 19 a los 22 y luego los $23.50 por acción, lo cual es muy por encima de su valor real. Les digo, es casi el doble con esta última oferta. Y eso que con las noticias, la acción que honestamente se ha elevado a los $20.53 antes de revisar esto, pues nuevamente está inflada, pero es por estos movimientos que se están haciendo. Entonces eso no le conviene a Ellison, pero le conviene a alguien más. Y nuevamente las narrativas inventadas de que hay otros interesados, pues podrían hacer que esto se fuera a elevar hasta los $25 o los $30 por acción. Y en ese momento, ojo, porque hay una cuestión que ocurre en las empresas de Estados Unidos con el deber fiduciario, en el cual tú cuando eres el CEO de una compañía, que es el caso de Zaslav en este momento,
tú tienes el control, pero debes de obedecer los intereses de los accionistas de la compañía. Y no sé si se acuerdan de lo que pasó con X, que antes era Twitter, y resulta que un tal megamillonario que le sobraba el dinero y le faltaba el cerebro, llegó a comprarla porque ofreció un valor por encima del que tenía la empresa, y el valor fiduciario del CEO en ese momento es, pues no puedo negarme porque estaría casi violando la ley y debo de hacer que esta persona, aunque no nos convenga, díganme qué tan bonito es Twitter en este momento, que es X más bien, pues tengo que hacer que se venda. Y si se llegara a los 25 o hasta los $30, pues obviamente es algo que afectaría a los accionistas y de esta manera pues no se puede negar. Y esto va a efectivamente beneficiarlos y adivinen quiénes tienen un montón de acciones. Sí, David Zaslav y John Malone. Pero bueno, vamos a hablar de quién carajos es David Ellison. Ya les estaba platicando un poco acerca de esta persona. Y es que para entender de qué va la intención de compra y su posible fusión entre estos dos estudios con las dos torres de agua o los dos tinacos más reconocidos de Hollywood, pues la cuestión es que David tiene el dinero para comprar, David es el David que tiene el dinero para comprar el Goliat del entretenimiento. Como ya lo mencionaba, él empezó como el CEO y fundador de Skydance Media y su carrera en forma inició por allá del 2010. Y es que el nombre de su estudio seguramente, como ya lo mencionaba, lo has visto en películas como Top Gun o Misión Imposible, o incluso en series de televisión como Grace and Frankie o Altered Carbon, las cuales han sido desde luego también producidas por su estudio. Y la cuestión es que también nuevamente como persona, David Ellison tiene una muy buena reputación en Hollywood, ya que como les decía, él es muy fan de la producción y es que la mayoría de las personas que entran en la producción lo hacen porque lo ven como una producción estratégica en el caso del cine, como es lo que le pasó a David Zaslav, quien quería convertirse en una nueva versión del mogul californiano, pero en el caso de David Ellison es alguien que genuinamente tiene respeto por el cine. Y de hecho, algo de eso lo mencionamos en la entrega 114 de The Dailies, en donde pueden revisar más detalles. Y también, ojo, porque cabe destacar que no todo lo que ha producido Skydance es oro. Y ya que como un estudio independiente, de repente ha sido opacado por distintas valoraciones, como lo que ha pasado con Movie o A24. Y esto es nuevamente algo muy interesante porque de repente resulta que estos estudios hacen cine más elevado, ya sabes, para tu amigo el Letter Brother o para los mamones de la Cineteca, que resulta que son grandes estudios, pero son acciones que están muy infladas. Alguien explíqueme por qué de repente tiene tanto valor Angel Studios o A24 cuando en ingresos económicos no los están generando. Y la cuestión es que en el caso de Skydance, por cada Top Gun Maverick o por cada World War Z, pues vamos a incluir varias películas como Baywatch o varios G.I. Joes o varios Ghosts, esa que se fue directamente Ghosted, directamente Apple. Y son cintas que a veces se van directo a estas plataformas porque van a pasar con más pena que gloria. No son buenas objetivamente, pero que apuestan en general por el espectáculo, que de repente a muchos se les olvida que el cine es entretenimiento. La cuestión es que también debido a muchas de estas producciones que estaban asociadas directamente con el caso de Paramount y de Skydance, pues la cuestión es que Paramount pues no ha pasado por muy buenos tiempos y estuvo a punto de simple y sencillamente venderse casi como fierro viejo. Eso también lo revisamos en otra entrega de The Dailies. La cuestión es que la llegada de Ellison como un comprador fue una bendición, ya que de esta manera Sheri Redstone, que es la guardiana de este legado maravilloso, pues resulta que ella trataba de rescatar que la empresa que fue heredada pasó generación tras generación, a pesar de que su padre pues no la quería, ella tuvo que rescatarla de las amantes, fue una mega bronca. De hecho lo platicamos en un episodio donde hablamos de la compra de Paramount en particular. Y la cuestión es que esto hizo que esta Redstone, Sheri Redstone, tuviera más dolores de cabeza que beneficios. Y en eso llega Ellison y lo ve con buenos ojos, ya que él compraría todo, ya que el estudio estaba de capa caída, estaban todos los carroñeros para ver qué carajos iban a llevar. Y la cuestión es que él dice, pues yo me voy a llevar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque sí me conviene, sí me interesa tenerlo, pero también después de eso llegamos a tener varios casos en los cuales, tristemente, se están haciendo recortes económicos, se están haciendo ajustes después de las fusiones de estudios. Tristemente se está despidiendo a muchas personas, los que de repente digan, no, es que esto no importa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas vamos a tener estudios consolidados, como pasó con Disney cuando compró Fox. Vamos a tener a los X-Men que van a salir en las películas de Marvel, y muchos no veían el impacto que tuvo eso en la industria. De hecho, Fox, después de la adquisición de Disney,
pues tristemente ya que prácticamente no produce. Claro, viene una cinta de Avatar por allá, pero pregúntese cuál fue la última película que vieron que fue producida directamente por Fox. Aunque sí, se absorbió de buena manera la parte de televisión para cubrir un sector que Disney no tenía, pero eso pegó durísimo con un montón de despidos. O sea, había semanas que eran 6,000 personas que estaban despidiendo de Fox y del nuevo conglomerado porque tienes funciones que están duplicadas porque tenías 2 estudios. Y pues eso es algo que nosotros vamos a poder estar esperando que ocurra directamente tras la adquisición de Warner en caso de que se llegue a concretar en el futuro. Vamos a hablar ahora sí de la compra de Paramount. Y no sé si sabían, yo les he platicado en este medio, que hay 3 reglas básicas en Hollywood que tal vez muchos no digan, pero las saben. Y la primera es que nadie sabe nada. Esta fue dicha por William Goldman al referirse a la industria. La segunda, que es establecida por Richard Rushfield de The Angler, es que Hollywood es un negocio que necesita hits. Si no tienes un hit, no es negocio, así de simple, no va a generar taquilla. Y si no me crees, pregúntale a Disney que tras la sucesión de fracasos de Marvel tiene que replegarse para hacer una mejor estrategia después de más de una década de éxitos sin precedentes. Y finalmente, otra regla, aunque no aplica solo a Hollywood, pero sí es la clave para convertirte en un millonario, como diría Richard Branson, pues es que debes empezar como billonario porque vas a perder mucho dinero y vas a terminar siendo un millonario. Y es que con estas 3 reglas uno podría de repente tratar de visualizar a David Ellison, y podríamos tratar de entenderlo como quiere ser un millonario dentro de este sector. La cuestión es que afortunadamente él tiene un papá billonario que puede invertir en todos sus sueños y sería así como de que, oye, güey, pues fíjate que yo quiero un coche último modelo y pues mi papá tiene un chorro de varo acá. Y la cuestión es que, pues, ok, muy padre, qué bonito, me da mucho gusto. En este caso, el papá le puede ayudar a comprarse incluso un estudio de cine. Entonces, pues ahí se ve cómo está el manejo del dinero. La compra de Paramount, más que ser una buena obra del día, era un paso adelante para Skydance, porque a nivel producción, Ellison tenía el conocimiento y tenía algunos contactos, pero no tenía un estudio respetable. Y eso es exactamente lo mismo que le pasó a Amazon, quienes tuvieron que comprarse el pedigrí al adquirir una Metro-Goldwyn-Mayer, un estudio que fue muy importante el siglo pasado, pero después pasó a ser solo una librería de licencias como Rocky o Robocop. Y actualmente, más que estudio, solo tiene una oficina con un letrero dorado en una calle de Beverly Hills. Busquen precisamente las oficinas y van a ver que hasta el café de al lado tiene un letrero más grande y más impresionante que lo que fue uno de los estudios de mayor legado en la primera mitad del siglo pasado. Y es que, pues sí, la gente ubica más el hotel o los casinos que sus franquicias como las ya mencionadas de Rocky o de Robocop. En el caso de Paramount, el renombre obtenido es algo que le hubiera tomado décadas a Skydance de lograr. Y aunque con eso de que nadie sabe nada parece ser que A24 puede ser valorada en 3.5 mil millones de dólares y Movie en $1,000 millones, aunque no sean redituables y se sostienen más por la buena voluntad de los cinetecos y los Letter Brothers que por su capacidad de generar ingresos, pues no sé, uno hasta llega a especular que más bien esos lavan dinero en lugar de tratar de hacer negocio con las películas porque en general no les va muy bien. Con la llegada del nuevo jefe a la montaña empieza la limpieza. Y es curioso cómo se están dando las reorganizaciones, y eso que todavía no tenemos esta compra. Pero, por ejemplo, Walter Hamada, algunos tal vez lo recuerden, él trabajó en New Line Cinema y trabajó en Warner, y muchos le echaban la culpa por los fracasos de las cintas de DC porque sabíamos que Marvel y DC tenían que ser exitosos a la par, y resulta que DC con sus películas nunca lo logró. Sí se llegó a acercar con algunas. Aquaman es la película más exitosa, hazme el favor, por parte de los personajes de DC. Pero la cuestión es que también este señor que están viendo por acá, Walter Hamada, y es súper fascinante, cómo da vueltas la vida. Él también fue responsable por la que les mencionaba del Joker o de Aquaman, uno de los grandes éxitos, o incluso la última película de The Batman. Él era precisamente las fuerzas productoras que estuvieron moviendo esto. Y resulta que él renueva su contrato y colaboraciones con La Montañota. Ah, caray, entonces la basura de Warner pues resulta que ha sido aceptada ya previamente por los de Paramount. Ah, muy interesante. Es un caso aislado, ¿no? Seguramente. O sea, Warner, a esa gente que corrió, que desechó porque la nueva administración son los chidos, viva James Gunn, jajaja, finalmente tenemos un Superman que mis hijos van a poder ver, y eso que no tengo hijos. Pero no, hasta ahí quedó, ¿no? Warner, no, los malos ejecutivos no tienen nada que ver allá. No sé si sabían de Josh Goldstein, que ya arrancó sus funciones como el presidente de marketing y de distribución después de su salida de Warner. Entonces aquí tenemos a otra persona que le dieron las gracias, ya no está en Warner,
pero resulta que ahora está en Paramount. Otra vez, otro caso aislado, seguramente no tiene absolutamente nada que ver. Pues qué tal si de repente les platico de este otro dúo maravilla que son J.D. Lifshitz y Rafael Margules, quienes después de terminar acuerdos con Warner, pues resulta que ellos también se brincaron a Paramount después del éxito de cintas como Weapons, que es una de las que le ayudaron a tener buenos niveles de taquilla con un gran plan desarrollado este año dentro de los lanzamientos que tuvieron Warner. Nuevamente un año sin precedentes, desde el 2019 no le había ido tan bien y lograron a tener, que fueron 8 películas, una tras otra, que superaban la taquilla en Estados Unidos de 40 millones, algo que ningún otro estudio había hecho. Híjole, mano, pues parece que algo se estaba haciendo bien en Warner, ¿no? Aunque muchos digan que no. La cuestión es que no sé si ya notaron este patrón. Y sí, porque ¿para qué te vas a conformar con las obras de Warner para incorporarlas a tu estudio cuando lo que puedes hacer es, chan, 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 pues comprarte el estudio completito, ¿no? Y la cuestión es esta, si tú tienes $8,000 millones para comprarte un estudio de cine, como es lo que ocurrió en el caso de Paramount, ¿por qué no comprarte otro con el cambio de la comida? Para tener un poco de referencias, Disney llegó a pagar más de $71,000 millones por la Fox, en una de las operaciones más infladas y menos benéficas para la industria y para los trabajadores. Y esta terminó nuevamente con miles de despidos. Y la pérdida de un estudio para poder levantar un proyecto quedando solo como un catálogo de series y algo de IP para Disney, pues como que funcionó, pero en realidad tenemos menos oferta y variedad en el cine. Es lo que yo les preguntaba. Fuera de repente series o películas relacionadas con Aliens o con Depredador y eventualmente Avatar, pues Warner tiene un montón de cosas como franquicias y Fox tenía un montón de cosas como franquicias que tristemente como que se están perdiendo fuera de un catálogo de streaming con series que nuevamente es lo que ayudó a reforzar. Vamos a regresar a Warner, estudio al que le hemos dado un gran seguimiento desde los tiempos de Jason Kilar, pasando por la reinvención de Zaslav, que al defenderlo muchos me acusaban de vendido, pero después de ver los resultados de este año del estudio por una estrategia que se empezó cuando entró Zaslav, y de repente vemos la integración de esta nueva estrategia con su cartelera de los superhéroes, con lo que está haciendo James Gunn y Safran, pues de repente como que parece que el instinto no estaba tan mal viendo que sí podían hacer algo bien, aunque sabemos que se enfocaban más en la cuestión de los negocios, ¿no? La cuestión es que el estudio, con todo y el dolor de mi corazón, como ya lo he mencionado, y miren que yo he platicado en decenas de ocasiones por puestos porque he querido trabajar en Warner, pues resulta que no ha tenido sus mejores tiempos hasta hace poco y nuevamente al tener al tío Sass como su cabeza, se mostraba un enfoque más económico que creativo. Y aunque finalmente da buenos resultados, pues los movimientos estaban más alineados con optimizar los recursos para eventualmente vender al estudio por partes. Como ya lo dije, deshaciéndose primero de lo que ya no sirve, como la división de cable y de televisión, y elevar al estudio y HBO Max. Warner es la puta que se vende siempre al mejor postor, ya lo dije, primero estuvo Time, después estuvo AOL, America Online, o incluso AT&T. La puta con grandes directores y uno de los mejores historias, pero una mujer de la vida galante y desde luego muy trabajadora, no le estamos demeritando, pero pues a eso se ha dedicado todo el tiempo. Los Ellison, padre e hijo, en conjunto podrían ser un combo peligroso. El padre hizo negocios gracias a Oracle y por unas horas llegó a ser el hombre más rico del mundo, al tener acuerdos con otros gigantes de la tecnología como OpenAI y ser cabezas de la posible adquisición de la parte estadounidense de TikTok. No es un secreto que los Ellison son parciales hacia Donald Trump y ya se han tomado decisiones que se pueden ver como favorables para manejar el discurso a favor de los magas, como por ejemplo, y esto es muy triste y muy feo, la selección de Bari Weiss como la jefa de CBS News. Es alguien que no tiene experiencia editorial y que tal vez tenía experiencia al publicar editoriales de opinión, pero como que para manejar un centro de noticias, una cadena de noticias, es una de las peores elecciones que puedes tener. Sería como tener a Julio Astillero como una fuente confiable sobre las noticias de lo que pasan en México, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que les encanta checar eso. Y ojo porque, por ejemplo, Larry Ellison ha expresado que sus planes son hacer, y sí, literalmente hay un comunicado que él lanzó, quiere hacer que Paramount se renueve al volverlo una empresa de medios y de tecnología, y es que él va a juntar los dos lados que están peleados en Los Ángeles, que son Silicon Valley y Hollywood. Nadie sabe exactamente qué carajo significa eso. Y recordemos que nadie sabe, aunque pues es una de las reglas de Hollywood, aunque nadie sepa algo, no significa que no haya alguien que al menos sepa una o dos cosas. Y quién sabe, tal vez Larry podría ser el que sabe esas cosas que los demás no sabemos. La cuestión es que
si de alguna manera por parte de esta familia, además de tener acceso a los servidores de Oracle, tiene acceso a cosas como el algoritmo de TikTok rentado, lo cual, ojo, porque es algo improbable, ya que tampoco ni ByteDance ni China han aprobado la transacción como para que Estados Unidos tenga su parte local de TikTok. De la misma manera que nadie ha dicho precisamente que Warner está oficialmente en venta y que ya está comprado, aunque pueda pasar en el futuro, en los dos casos también con lo de TikTok. La cuestión es que se podría tener, pues sí, un brazo operativo de control de información impresionante de manera digital y también con estos medios. Y en el caso de que, imagínate, se va a tener el control de CBS y de CNN, que es propiedad de Warner, el flujo de información, si tiene una línea editorial como la de la Vice que estábamos viendo por allá, corre el riesgo de marcarse por un lado únicamente, que sería el de nuestro estimado gigante enojón naranja de Estados Unidos. Para tener un negocio, se necesita alguien que ofrezca algo y alguien que esté interesado, un vendedor y un comprador. Zaslav ha tenido que en mente vender a Warner, pero faltaba tiempo para que sus planes se concretaran y está todavía a medio proceso, todavía. La llegada de una oferta por parte de Paramount, la cual depende del costo de la acción, pues podría llegar hasta los 60 mil millones de dólares. Y si te llega una oferta de este tipo, esto es muy difícil de resistir y SAS, así como el CEO de esta compañía, tiene la obligación de hacer lo mejor por los accionistas. Él ha estado, como digo, metiendo algunas, patadas de ahogado, tratando de meter rumores de negociaciones, las cuales ninguna ha sido comprobable, y así tratar de inflar el precio. Pero si uno conoce, por ejemplo, y entre los posibles compradores que se mencionaban estaba tal vez Netflix, pues resulta que hay que saber cómo se hacen los negocios, ¿no? Y Netflix en particular, pues no hace negocios de esta manera. Ellos no compran estudios. Tal vez quieren tener una bonita oficina allá en Burbank, que el lote de Warner, la neta, está muy bien acomodado, muy bien posicionado y es algo que Netflix no tiene. Pero a ellos les convendría esperarse a que se haga la división y después comprar únicamente la parte de HBO Max y quedarse con estos o con el mismo estudio de Warner para tener las franquicias que no han logrado desarrollar, aunque sea el streamer más exitoso. Díganme cuáles son las franquicias más exitosas. Y no me digan que Demon Hunters y que cómo es posible que Sony no supiera, eso merita su propio programa. ¿Cómo es que Sony vendió una película que iba a ser el mega hit? Nadie sabía que iba a ser un hit. Ahora resulta que todos eran expertos y lo supieron desde el principio. Ajá, por eso no están trabajando de ejecutivos de empresas como Netflix, ¿no? O Sony o Warner en este caso. Y la cuestión es que sí, Netflix no compraría estudios, pero ellos pues quieren atraer a talento de otros lados. Lo han hecho, recordemos que a Shonda Rhimes, por ejemplo, se la llevaron para acá para fortalecer su estudio. Y la cuestión es que, por su parte, Ellison puede hacer una adquisición hostil en el momento en el que presente una oferta que esté tan por encima del precio real del estudio, el cual también quiere adquirir por completo antes de que se haga esta división entre la parte de televisión y de cine con streaming. Pues técnicamente es ilegal que rechace esta oferta, aunque pues es lo que quería originalmente este último mogul hollywoodense, que tal vez el que se terminaría convirtiendo en esto sería el mismo Ellison. Aquí hay varias preguntas. Y una de ellas es quién gana con esta operación, con esta mega compra, con esta mega fusión, en el cual de tener Skydance de repente, ¿cómo se va a llamar? Porque ya no es Skydance Paramount, ya no sería Warner Brothers Discovery, o sea, tendrás que fusionar esos 4 nombres, que sería para Warner, Sky Discovery. Bueno, la cuestión es que si se llega a concretar esta adquisición por parte de Paramount, de Warner Brothers, los principales afectados van a ser los trabajadores de la industria. Al igual que con la compra de Fox, va a haber el cierre de otro de los grandes estudios y se va a bajar la producción. Y por ejemplo, uno de los planes que tenía Warner en ese momento era que iban a tener 16 cintas producidas al año, y es más o menos una constante que se manejaba. Entre 10, 11, 12 era lo que se manejaba antes de que llegara el tío Bob Iger, el mero de Disney, y dijera, no, solo vamos a hacer hits, y solo al hacer hits vamos a ser exitosos, y no necesitamos producir 12 películas, con que hagamos 3 al año nos va a ir súper bien. Díganos qué tan bien les fue con este plan a largo plazo, ¿no? Y la cuestión es que con la fusión yo no veo que sea posible tener más de 22 cintas creadas por el nuevo mega conglomerado de para Warner. Algunos podrían aplaudir tener un servicio de streaming consolidado sin pensar en los efectos para la parte creativa. De la misma manera que muchos estuvieron aplaudiendo a Disney porque finalmente iban a tener a los 4 fantásticos, ¿no? Como parte de sus franquicias. Ya lo tienen, lanzaron la película y díganme qué también les fue.
Y la cuestión es que va a haber recortes de producción, además de una baja de calidad por la homogeneización de sus productos, porque de repente ya no va a haber como que identidad entre todos los distintos estudios. Fox tenía una identidad que prácticamente se ha perdido muy en general. De repente como que aparece, ¿no? Una serie con el Pulpojo, por ejemplo, de Alien, ¿no? Puede ser una buena idea, pero sí se ha perdido mucho. Y aunque hay quienes ven con buenos ojos esta posible fusión, como Roy Price, nuevamente van a encontrar un chorro de lecturas en la bibliografía, por lo cual les recomiendo que sean Patreons. Por cierto, patreon.com/churros y palomitas para que me apoyen a que yo me clave a leer todo lo que ustedes no van a leer y se los platique de manera confusa. Y es que Roy Price habla de que pues habría un portafolio muy robusto en donde podrías tener a Top Gun coexistiendo con los Looney Tunes o a Game of Thrones, que podría ser parte de un show producido por Taylor Sheridan, imagínate. La cuestión es que las funciones y las matemáticas no son tan simples. Piénsalo. Como deberías de hacerlo con las elecciones, en donde tal vez juntas dos partidos políticos, pero la cuestión es que no vas a juntar a los votantes de un partido dentro del otro y todos van a ser, van a tener esta nueva opción. No es lo mismo cuando tengas tampoco los dos estudios. Y en el caso de servicios de streaming, pues no se sumarían los suscriptores, ya que varios se estarían repitiendo y los ingresos no aumentarían de manera significativa. Especialmente si vamos a considerar la reducción de producción en el cine, que sigue siendo lo que está trayendo más números y desde luego más atención, porque una película que se estrena en el cine llega a generar más clics de audiencia dentro del streaming cuando llega, ¿no? La cuestión es que también por otro lado podríamos tener un liderazgo unificado, pero no sé si es muy buena idea si consideramos las distintas estrategias de los estudios, que sí son muy distintivas. A inicios de año, por ejemplo, la mafia de la información de Pens Media, no sé si se acuerdan de ellos, yo siempre los digo porque son un grupo que yo honestamente no es que desprecie, pero sí hay que tomar con muchos granos de sal lo que ellos están manejando. Y es que ellos decían, no sé si se acuerdan de estas notas, que Mike DeLuca y Pam Abdi fueron constantemente atacados, ya los iba a correr David Zaslav, ya el Warner lo iban a vender por pedazos en ese momento antes de que dijera alguien yo sí le quiero entrar a todo esto. Y la cuestión es que es muy triste ver cómo los especuleros del medio querían meter rumores, lo que está pasando actualmente con lo de la eventual adquisición de Warner Brothers por parte de Paramount. Y la cuestión es que sí son especuleros del medio y quieren meter rumores y estos a final de cuentas, ¿cuál es el efecto que estaban buscando? Ya vimos que en el caso de Pam y de Mike, pues resulta que ellos lograron tener una estrategia muy sólida que muestra cómo el tener una programación diversa va a ayudar a sostener un estudio mejor que meter 3 super películas al año y tal vez 5 series de superhéroes como lo hizo Marvel, ¿no? Y esta estrategia nuevamente hizo que a Warner le fuera nuevamente un año sin precedentes. Y imagínate qué va a pasar cuando se haga la integración con Paramount. Estas personas que estaban en New Line Cinema y que ayudaron a que tuvieran una estrategia muy, pero muy adecuada, ahora con su integración y que finalmente vimos su plan, que es nuevamente películas como Minecraft, la cual la dirigió un señor que creo que tiene más de 60 años, fíjate, o sea, no es nuevo talento, pero que es alguien que tenía una visión concreta y que fue fresca y que funcionó muy bien y que generó casi los $1,000 millones en taquilla. Parte de la estrategia de Mike y Abdi y cómo van a entrar ellos dentro de Paramount cuando se haga esta consolidación, porque siempre van a venir más despidos y como ya vimos, ya hay gente integrada de Warner, del viejo Warner. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen personas del nuevo Warner? Alguien tiene que ceder, alguien se va a tener que ir y alguien le van a dar cuello. Entonces, es parte de lo que se estaría perdiendo cuando finalmente se está demostrando que hay estrategias viables para los estudios de cine. Nuevamente, la mayoría de los analistas de industria, los cuales quieren justificar una compra o venta, pues lo hacen para generar especulación, siendo genuinamente unos especuleros. En el terreno práctico, ¿qué tan benéfico es fusionar dos estudios que estén relativamente a la par? Parece que esta decisión viene más de un sentido de urgencia de los inversionistas, ¿sí? Tanto por el lado de Zaslav como por el lado de Ellison, el cual, no sé, yo me imagino cómo van a ser las juntas con tus inversionistas o con la gente que te está apoyando para tus caprichos, por decirlo de alguna manera, y uno de ellos es tu papá, ¿no? Ha de ser súper incómodo porque te prestó dinero para comprarte tu estudio y pues resulta que, híjole, mano, ahí tienes que recuperar el dinero, ¿no? La opción es que a nivel de streaming la combinación de los suscriptores los acercaría a tener números, por ejemplo, tipo de Amazon Prime. Al combinar los 125 millones de suscriptores que tiene HBO Max con los 79 millones de Paramount, pero ojo, porque esto haría como que se acercan más bien a los números que tiene Disney, que son 207 millones, y todavía estaría muy lejos de acercarse a los números de Netflix.
La cuestión es que no sé si se acuerdan. El tratar de competir con Netflix no es una gran estrategia porque ellos han creado una burbuja que solo les ha funcionado a ellos y todos los estudios que quisieron replicar el modelo de negocios que ellos tenían con el streaming no lo han logrado. El mismo Zaslav lo trató cuando se dio la fusión de HBO Max y de Discovery, bueno, HBO en aquel entonces, y ellos decían que iban a tener, esto hasta me da risa, estaba revisando las fuentes originales, y esto es del 22, ¿cuál es la estrategia para que los tengamos? Y nos hablaban de los cuadrantes. Claro, porque HBO es más masculino, mientras que Discovery Plus es más femenino. Uno es de guiones, el otro es de televisión, como reality shows. Uno es para que le pongas atención y otro es para que lo tengas de ruido de fondo. Esa era la estrategia que tenía en aquel entonces y se presentó como muy platillo. Warner, Zaslav, sí, desde luego, para que vean que no únicamente lo defiendo. Y en realidad, pues esto no resonó con el espectador, no funcionó. Esta posible adquisición deja más preguntas que respuestas. La intención parece no tener una justificación fuera de alguien que tiene dinero y después de comprarse un convertible, pues quiere otro coche todavía más fregón, con un motor más fuerte. Las intenciones de Ellison, el joven, pueden ser las correctas, al ser alguien que genuinamente ama la producción del cine. Pero para poder hacer esto algo redituable con una empresa de este tamaño, la cual tendría que pasar por la aprobación de los reguladores, nuevamente no pueden vender el estudio todavía, esto tiene que ser aprobado, aunque como es amigo de Trump, probablemente le apoyen y le hagan la aprobación, por lo menos más fácil de lo que pasaría con NBC Universal, porque NBC Universal es muy de izquierda, igual que Warner, es como un centro de allá de Estados Unidos, pero no son trumpistas en pocas palabras. Entonces, ¿a quién le conviene, quién sería de los ganadores? El mismo Trump se beneficiaría por esta adquisición. Y sí, se necesitarían demasiados ajustes que al final van a terminar perjudicando a la industria más que el beneficio que les podrían traer. Y con esto terminamos esta entrega de The Dailies. Perdón, les recomiendo en serio que chequen más bien el texto, porque sí trae un chorro de fuentes. Créanme que la investigación, luego, a pesar de que luego le di otra repasada y revisada para agregarle más información, tras el anuncio de que cómo vamos a maximizar el dinero para nuestros inversionistas, pero vale mucho la pena. Esta es únicamente la versión en video que hago porque la gente no me lee, pero la gente me ve, aunque sea para decirme que esta investigación estuvo muy fea. Pueden apoyarme en patreon.com/churros y palomitas. Si lo están viendo esto en YouTube, échense toda la publicidad que está por allá o éntrenle. También pueden ser miembros del canal y me ayudan para que continuemos haciendo revisiones, porque aquí en Churros y Palomitas nosotros no criticamos películas, sino que entendemos el cine y nos gusta que todos entendamos y aprendamos un poco más sobre cómo se maneja la industria, porque sí tenemos muchas personas que hacen comentarios, pero la neta muchos ni siquiera se ponen a revisar las fuentes, y eso es algo que sí hacemos acá. Gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch, a ti que nos estuviste viendo y desde luego a los Patreons, y vas a ver a sus nombres a continuación.